¿Qué tal? ¿Cómo les va? Siempre aquí con Monseñor Casareto tratando de desentrañar en qué creen los que creen. Así que hoy vamos a estar solos, vamos a tener una charla, no nos va a escuchar nadie, pero con un tema que es bastante interesante, por lo menos para reflexionarlo y compartirlo, ¿no? Vamos a ver qué es este tema de la opción por los pobres en la Iglesia y qué es lo que impide plasmar esta opción en muchos cristianos y en muchas comunidades. Vamos a hablar de eso. Gran desafío, esperemos que lo disfruten. Hace mucho tiempo, sobre todo en América Latina, la Iglesia planteó la adopción preferencial por los pobres. Estamos hablando de 50 años atrás, prácticamente en paralelo con el concilio. Fue una opción realmente muy discutida, en algunos casos llevó a malas interpretaciones, llevó a hechos de violencia. Yo creo que gracias a Dios, en estos últimos años, en la Iglesia latinoamericana, y esto lo ha llevado el Papa ahora Francisco a la Iglesia Universal con fuerza, se vive esta opción por los pobres. Pero es fácil decir esto, pero no es tan sencillo practicar esta opción por los pobres en todos los órdenes de la vida. Entonces hoy justamente con Pablo queríamos hablar de este tema, es decir, ¿qué es lo que nos impide? ¿Qué pensás, Pablo, que es lo que puede impedir en orden personal quizás primero, después en orden de las comunidades, que esta opción se pueda plasmar realmente en la vida de los cristianos y en la Iglesia, ¿no es cierto? Sí, bueno, el tema no vamos a poder ni siquiera llegar a terminar de tratarlo, ¿no? Porque es un tema bien complejo, pero me encanta que lo plantee porque es un modo de empezar. Yo creo que el tratar adecuadamente esto y el hablar adecuadamente de esto implica primero ponernos en un lugar de una búsqueda. Y no se puede hablar del otro, del que todavía considero otro diferente a mí, sin pensar en buscar los caminos de la reconciliación. O sea, comunidad y reconciliación van de la mano, no hay comunidad sin reconciliación. Y nosotros estamos llamados a ser ministros de la reconciliación a nivel general y a nivel comunitario, y me parece que lo que está hoy frenando el verdadero reconocimiento del pobre y el verdadero acompañamiento y el darle el lugar que tiene, no que merece, sino el que debería tener, el que le estamos quitando, tiene que ver con cuñas que se van metiendo en el camino de la reconciliación, ¿no? Yo siento que hay hoy como opuestos a la caridad nuevos, como contracaras de la caridad que nos van permitiendo estar anestesiados frente al dolor del otro. Y que son válidos. Muchas de las cosas que podemos llegar a charlar son identificables. Nombro uno rápido que surge mucho y mucho en las obras de Cáritas, que tiene que ver, por ejemplo, con la inseguridad. Claro. Ese es uno, para poner uno de los primeros opuestos. Yo, ¿no? a veces veo, ¿no?, que mucha gente identifica pobreza con criminalidad, con delito, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta que muchas veces los pobres son los primeros que sufren toda esta dimensión de inseguridad, ¿no? Esto lo decíamos hace mucho tiempo. Sí, sí. Pero los primeros perjudicados de la inseguridad son los mismos pobres. Así es. Y por eso puede ser como una barrera que se le plantea a la sociedad y que mientras no, muchas veces decimos esto, ¿no?, mientras no se solucione el tema de inseguridad, mientras no se solucione tal tema, es imposible la reconciliación. Y no, la reconciliación es algo que está en el corazón de los cristianos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Juan Pablo II escribió un documento sobre los laicos, decía, la misión del laico, ¿cuál es? Es llevar al mundo lo que vive en la Iglesia. ¿Y qué vive en la Iglesia? Vive una comunión. Entonces, donde hay un laico que está comprometido en cualquier estructura del mundo, en un trabajo, en lo que fuere, está generando comunión, está generando un clima de reconciliación, ¿no? Sí. Todo lo contrario de lo que muchas veces vemos que es que se avanza a veces a través de los conflictos, ¿no? Que se quiere generar conflicto para que la superación del conflicto sea la que provoque un avance. Nosotros no estamos para nada en esa teoría, estamos en una teoría que se avanza desde la comunión, ¿no es cierto?
Y se avanza desde la comunión con los límites que se tiene. La situación es ideal, es terminar con la inseguridad, terminar con la violencia, terminar con la pobreza, terminar con la riqueza obscena, terminar con la ostentación, porque tenemos las dos contracaras, ¿no? Porque del mismo modo que hoy el rico, entrecomillado, ve peligroso al pobre, también el pobre se ve afectado por el modo de vida del rico. Entonces, justamente en ese conflicto que hay es a donde, si nosotros entramos con un verdadero espíritu de búsqueda, con nuestros límites, los que entremos con nuestros límites, vamos a poder poner en común las cosas positivas, las cosas que sean transformadoras. En el mientras tanto nos seguimos separando. En el mientras tanto el abismo se sigue abriendo, en el mientras tanto las diferencias se siguen dando. Y las diferencias lo que hacen es replicar un sistema que está tomando decisiones por sí solo. Yo siempre pienso y lo veo verificado en la práctica que las decisiones que no se toman intencionalmente se toman solas. Vos partiste de una palabra que es muy importante, que es la reconciliación, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, a nosotros nos gustaría que todas las comunidades estuvieran reconciliadas, que el país estuviera reconciliado, pero justamente parecería ser que los argentinos tenemos una dosis de individualismo tan fuerte que impide esa reconciliación, ¿no? ¿Cómo ves vos, incluso con tu trabajo en Cáritas, ¿no? Es decir, cuando hablas de reconciliación, por ejemplo, en las comunidades cristianas, ¿ves que hay una integración mayor entre los que, podríamos decir, están en una clase media y los que están en una clase más pobre, que últimamente ha habido un mayor acercamiento, una mayor comunión, o sigue habiendo abismos, por decir así, que separan a unos de otros? Ahí tendríamos que distinguir como dos tipos de comunidades, porque nuestra diócesis la diócesis de San Isidro tiene como manchones muy particulares, ¿no? Nosotros tenemos todos los niveles sociales y todos los niveles económicos y culturales, pero tenemos algunas parroquias que están más insertas en un espacio que en otro. Yo creo que en las comunidades más mixtas, más de clase media, media trabajadora y los sectores más empobrecidos, va habiendo un esquema más dinámico de una comunidad que se va construyendo con una novedad. Son quienes más participan en las fiestas populares, son quienes más se acercan, son quienes están más abiertos. Las comunidades, para volver a la etiqueta, más ricas, en una de las cuales yo tengo pertenencia y ejerzo mi ministerio, nos cuesta más, porque en realidad lo que pone es en juego todas nuestras certezas. Hoy abrirse al desafío de mirar al otro desde un lugar de reconciliación es poner en juego tus certezas. Porque al poner en juego tus certezas, al ver, al identificar ese sufrimiento, ese dolor, esa injusticia, esa vida con pocas oportunidades de prosperar, te pone en juego y te hace dudar de tus opciones. Porque yo no puedo pensar que lo que pasa me es ajeno. No puedo pensarlo. Y si lo estoy pensando es que todavía estoy anestesiado. Si en la sociedad yo desde un lugar, si ocupo un lugar a donde tengo responsabilidades, pienso que lo que le pasa a los demás me es ajeno, estoy viendo con un solo ojo, estoy miope o estoy anestesiado. Entonces, nuestras comunidades que están haciendo un trabajo y nuestras comunidades más ricas, vuelvo a la etiqueta, es desagradable, pero para ponerlo entre blanco y negro, ¿no? Están haciendo un proceso, están haciendo un trabajo, pero va a ser un trabajo que tendrá que hacer como el efecto de un colirio, ¿no? Ir en lugar de encandilar de entrada con la luz, ir entrando con gotitas. El Papa Francisco está ayudando mucho, está inquietando mucho el Papa Francisco con lo que dice. Este planteo de una iglesia pobre para los pobres fue un planteo que sacudió mucho. Fuerte, es fuertísimo. Muy fuerte, muy fuerte. Y que todavía hoy es cuestionado, ¿no? Porque me cuestiona a mí, personalmente, claro. Me está cuestionando a mí, claro. Me está hablando a mí. Entonces, yo creo que se va haciendo un trabajo, lo que hay es reencauzar el sentido de ese gesto de amor que se convierte en acompañamiento, que se convierte en obras, que se convierte en una iglesia que acaricia, ¿no? El otro día, hablando con un sacerdote, me decía que hay un cóctel que es terrible, que es el cóctel paganismo más mucho dinero. Claro, no queremos decir con esto y condenar con esto a todos aquellos que no tienen fe, ¿no? Pero evidentemente la fe
inmediatamente, cuando una persona tiene fe, inmediatamente ubica al prójimo en un lugar que cuestiona su vida. Sí. Y uno no puede dormir totalmente tranquilo sabiendo que hay quienes duermen tan mal, ¿no? Así es. Y me acuerdo que un teólogo latinoamericano famoso que decía: todos tenemos que pensar dónde van a dormir los latinoamericanos, todos los latinoamericanos, ¿no es cierto? En la Argentina, en las últimas estadísticas, tenemos un 26% de pobreza y todos deberíamos pensar dónde duermen estos 26% de pobres, que son muchos en la Argentina, ¿no? Bueno, el cristiano inmediatamente, por serlo, ya manifiesta una preocupación por los pobres, ¿no? Yo estaba reunido el otro día con un grupo de empresarios y yo veía que son cristianos y todos ellos estarán haciendo más o menos cosas, pero todos tienen esa preocupación por el prójimo. Algunos solucionan dando trabajo, otros están en fundaciones, otros están en Cáritas. Ahora, mucha gente que es pagana y que ha tomado el dinero como una especie de endiosamiento, ¿no es cierto? El juntar plata, el tener nada más que plata. Cuando no hay una espiritualidad que compense ese objetivo, claro que esto se torna muy difícil porque hay un encerramiento, ¿no? Un encerramiento en la propia riqueza, en esos objetivos que son prácticamente únicos, ¿no? Y ahí viene el cuestionamiento fundamental de Jesucristo, que es, bueno, ¿qué sentido tiene tu vida? Hay una parábola donde Jesús dice: un señor que quiere acumular todo en su granero, ¿y de qué te va a servir eso? Y Dios mañana te va a pedir la vida, ¿no es cierto? Es decir, y por no ir a la filosofía tanguera, ¿no es cierto? No hay mortaja con bolsillo a la hora de partir, ¿no es cierto? Bueno, esto es así, ¿no? Yo creo que uno de los grandes impedimentos para esta preocupación por los pobres, para esta reconciliación, es justamente haber endiosado el dinero, y estamos en una sociedad que está también cuestionando el consumismo, pero que sigue siendo muy consumista, ¿no es cierto? Y eso es un endiosamiento que perjudica esta opción por los pobres, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos parecería que estuviéramos como viviendo en una tierra de prestado, a donde el Dios es el dinero. El Dios que reina entre nosotros es el dinero. De hecho, reina el dinero. Reina el dinero porque tenés que ver lo que pareces, lo que aparentás, se te mide por el éxito que tenés, se te mide por lo exterior. Entonces es una lucha muy difícil, porque aún siendo cristianos y aún tratando de vivir el Evangelio, la radicalidad del Evangelio a veces es tremendamente incómoda o casi de un grado de mártir, ¿no? El tipo que tiene que hacer su opción, yo me lo cuestiono en mi propia vida personal. ¿Qué significaría hoy escaparme totalmente de las garras de este Dios dinero? Pero creo que el desafío y lo realmente interesante de todo esto es animarse. Es animarse. El primer paso es decir, bueno, yo sé que estoy dominado por esto, yo sé que esto es lo que hoy está en una parte importante de mi vida siendo el rector de mis acciones, pero yo me voy a resistir. El primer punto es reconocerlo. Entonces, está perfecto. Empezar por ese lado. De esa resistencia seguimos hablando en el próximo bloque. Gracias. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org.
Sí, en el interín yo estaba pensando que hay un peligro muy grande cuando hablamos de la opción por los pobres, que es dividirnos en buenos y malos, ¿no? Es decir, en aquellos que creemos que nos preocupamos por los pobres y por la pobreza somos los buenos, y que los que no se preocupan nada son los malos, ¿no? En realidad, el gran papel de la Iglesia es tratar de, digamos, cuestionar a toda la sociedad, ¿no? Es decir, el Papa lo está haciendo, y la Iglesia tiene como misión una concientización muy fuerte, ¿no? En una Argentina donde decíamos hay cerca de un 26% de pobreza, la Iglesia no puede dejar de decir esto es la hipoteca social más grande que tenemos los argentinos. La pobreza sigue siendo la hipoteca social más grande, ¿no? Y normalmente la gente dice, bueno, de esto tiene que ocuparse el gobierno, y tiene razón, el gobierno se tiene que ocupar, de esto se tiene que ocupar la Iglesia, tiene que ocupar Cáritas, y yo no puedo hacer nada, pues yo estoy en mi casa, estoy con mis cosas, tengo mis compromisos. Es como si la pobreza uno la patea siempre para que otros se ocupen, ¿no? Y yo creo que la experiencia de Cáritas muestra que todos algo podemos hacer, ¿no? Y en las comunidades cristianas podemos hacer mucho más de lo que hacemos, ¿no? Claramente. ¿Cuáles son las barreras más importantes que vos notás, así en el orden personal, que existen para que esta preocupación no cale más profundamente, ¿no? Creo que el primer punto es no reconocer el mapa, no reconocer la realidad. Usted decía antes de buenos y malos, ¿no? Estas categorías en las que nos podemos quedar, el que ayuda es bueno y el que no ayuda es malo. Y por lo menos yo que viví durante muchos años la ceguera de asumir con total conciencia el problema que se vive, yo creo que el primer problema es que no vemos. Estos señores que pasaban por el camino cuando estaba caído el que había sido golpeado por los ladrones en el Evangelio, no parecería ser que eran malas personas, estaban con otra cosa en la cabeza. Y el mandato era, este que está tirado al costado del camino te puede traer un problema, porque si lo tocas te quedas impuro, porque no corresponde, porque no es de los nuestros. Entonces uno puede ver, pero no puede mirar en profundidad lo que está viendo, no puede comprender lo que está viendo. Y me parece que el primer paso que tendríamos que ayudarnos entre todos a dar es ver. Porque después este gesto, el transformar después nuestras acciones en un camino de construcción y en un camino de transformación, es una cosa que vamos a hacer entre todos. Usted no puede solucionar todos los problemas, yo tampoco, el otro tampoco, pero como comunidad sí podemos hacernos cargo de muchos problemas. Hay una acción que entre todos es muy superadora a la individual. Entonces, me parece que el primer desafío es ver, y es ver con un ojo desnudo, con un ojo despojado, con un ojo que no tenga prejuicios, con un ojo que asuma lo que le toca, pero no se sienta hostigado por la culpa de no haber hecho. Me parece que también la reconciliación arranca por ahí, ¿no? Yo creo que está muy bien que no sienta hostigado por la culpa, pero sería malo que no nazca la compasión. Sí, señor. Porque el segundo paso después de ver es, bueno, esto me está cuestionando, esta persona vive así y yo vivo de esta otra manera, ¿no? Es decir, esto que era tan propio de Jesús, que veía la multitud, decía, la veía como ovejas sin pastor y sentía compasión por esa situación, ¿no? Es decir, ese segundo paso de la compasión, que es padecer con el otro, me parece que es fundamental, ¿no? Sí, el riesgo es que uno le haga sentir al que lo está acompañando a ver que es el culpable. Porque si yo soy culpable, no sé si puedo ser compasivo. Está bien. Entonces, que seamos responsables es un tema. Somos responsables, ¿por qué? Porque tenemos responsabilidades en los ámbitos en los que nos movemos. Yo desde el día que contrato a una persona, que tengo un empleado, que trabajo, que pago o no pago mis impuestos, yo soy responsable de lo que le pasa al otro. Pero de la responsabilidad a la culpabilidad hay una diferencia. Está bien. Entonces, la responsabilidad me compromete, la culpabilidad me puede espantar. Y me parece que la categoría esta de que a veces fallamos todos en el lenguaje, y me incluyo, uno enseguida se pega a la culpabilidad, y la culpabilidad ahuyenta. El segundo paso después de ver es la misericordia, es el sentir que el corazón se
está latiendo y está vibrando con ese dolor del otro. Y después se van dando los otros pasos, ¿no? Porque después uno se detiene, uno pierde tiempo, ¿no? Siguiendo la secuencia del samaritano, claro. Uno se detiene, pierde tiempo, cambia de planes, se ocupa, lo carga, lo lleva, se hace cargo a la vuelta. Todo esto ya es una madurez en la fe y una madurez en el servicio que, bueno, ojalá llegáramos. Pero desde las comunidades, el proponernos como meta empezar a ver, me parece que ya sería un primer paso, por lo menos un primer paso importante para quienes no lo han dado. Hay comunidades y muchísima gente, gracias a Dios, que ha pasado ampliamente la barrera del ver. Pero como sociedad estaría bueno que pudiéramos ver sin ese juicio crítico, sin ese juicio que divide, ese juicio que en definitiva abre la brecha que hablábamos al principio, ¿no? Fíjense que en líneas generales, porque lo que dice Pablo, todo lo que es la caridad, la misericordia tiene sus pasos, ¿no? Ese detenerse, ese compadecerse. Hay un paso que en la iglesia facilita mucho, que es trabajar con otros, ¿no? Es decir, uno cuando ve los problemas de la pobreza se da cuenta que uno puede ayudar a fulano o a mengano, pero la pobreza como tal tiene causas estructurales muy fuertes. Y las causas estructurales uno solo no las puede solucionar, pero con otros puede, ¿no? En la iglesia han nacido, yo en mi experiencia como obispo, he visto nacer una cantidad de fundaciones. A veces como obispo yo tenía que frenar a la gente, porque aparecía el problema de la droga y venían distintas personas, queremos trabajar en esto. Aparecía el problema de la vivienda, queremos trabajar en esto. Y a veces uno no tenía todas las respuestas ni las asesorías, pero había mucha inquietud en la gente, ¿no? Es decir, yo creo que existe esa inquietud, pero pienso también que este mal tan fuerte que hablamos en el bloque anterior, que es el dinero, cierra el corazón, genera mucho egoísmo, genera una preocupación, es un poco la avaricia, ¿no es cierto?, la inseguridad que lleva a querer poseerlo todo, que eso va como cerrando el corazón a la compasión, a unirse con otros, a la misericordia. En el fondo son problemas que nacen adentro nuestro, ¿no es cierto? Tal cual. Sí. A mí me pega siempre muy fuerte el Evangelio cuando plantea Jesús esto del servir a dos señores, ¿no? Y me parece que ese discernimiento es un discernimiento que tenemos que hacer individualmente, primero, con total honestidad. Con total honestidad. ¿En qué momento de mi vida, quién rige mi vida, ¿no? ¿Quién está rigiendo mi vida? Y esto no tiene por qué avergonzarnos, sino sí ponernos en marcha. Si lo vamos detectando, ponernos en marcha. Pero ese primer discernimiento, ¿quién está rigiendo mi vida? Porque a partir de ese que rige mi vida se dan por añadidura todas las acciones. Porque yo voy a vivir conforme a lo que me plantea este o este, ¿no? El desafío del encuentro me parece que es impostergable. El salir de ciertos clichés y de ciertas etiquetas, el pobre como peligroso, el pobre como enemigo, el rico como insensible, el rico como enemigo. Nosotros tenemos que quebrar eso desde la construcción de una comunidad fraterna. Perfecto. Llena de diferencias. Yo eso veo la comunidad como los engranajes de un reloj, que no hay ninguna ruedita que sea lisa. Todas las rueditas tienen engranajes y todos los engranajes se enganchan unos con otros. Y el que no engancha desde los bordes, engancha desde el centro. Pero la realidad es que la construcción de la comunidad necesita de nuestras diferencias. Porque si no tenemos diferencias, no podemos enganchar unos con otros, ¿no? Y es poner en valor esas diferencias. Yo creo que una de las dimensiones muy positivas de estos últimos tiempos es que hemos salido de ciertos clichés que en la misma iglesia se vivieron, diríamos, en la década del 70, pero que fueron fuertes, ¿no? Como que todos los ricos eran malos, claro, todos los pobres eran buenos. Claro. Y eso era un gran impedimento, sí, un gran impedimento, ¿no es cierto?, para poder justamente generar este clima de comunión y de reconciliación, ¿no? Hablamos un poquito de la reconciliación y yo quisiera detenerme un poquito en esto, ¿no? Porque yo creo que los argentinos tenemos que ir caminando cada vez más hacia esa reconciliación, ¿no? No porque, no me refiero que hemos quedado anclados nada más que en la década del 70, sino actualmente hay muchos elementos que se han ido dando
de manera conflictiva y que tenemos que sortearlos desde la comunión, ¿no? Cuando hablamos de reconciliar estamos diciendo pasar por la verdad, pasar por la justicia, pero llegar en un momento a perdonarnos, En el fondo, como decíamos tantas veces, los cristianos somos pecadores perdonados, ¿no? Bueno, a eso aspiramos, a que todos nos reconozcamos que somos capaces de mal, pero que por la gracia de Dios, y lo hemos vivido en la Pascua, Dios nos ha redimido y nos ha hecho capaces no solamente de ser buenos, sino de llegar a ser santos. Hemos tenido 2 santos tan importantes este último tiempo, que son Juan 23 y Juan Pablo II, y que son como un ejemplo, y los hemos visto, hemos palpado lo que ha sido la santidad de esos hombres, siempre trabajando por la reconciliación y por el encuentro. Bueno, que Dios los bendiga mucho a todos. Muchas gracias.